San Mateo capítulo 17. Del versículo 1 hasta el 13 vamos a leer. Leo, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hasta el versículo 13. En esta noche hemos compartido el libro de San Mateo capítulo 17, esta palabra acerca del tema la transfiguración, que es precisamente el momento en el que Jesús se transfiguró delante de 3 de sus apóstoles. Acá dice delante de Pedro, Jacobo y de Juan. Estos 3 apóstoles al parecer eran los apóstoles que estaban más cerca de Jesús, o sea, el grupo más cercano a Jesús. Ante ellos Jesús ha mostrado su imagen, ¿no? Su imagen, ¿cómo decir? Su imagen original o su imagen real, ¿no? Una forma como celestial. Ellos al ver esta escena, y particularmente el apóstol Pedro, estaba muy conmovido, ¿no? Asustado. Porque no solamente Jesús aparece, sino que 2 personas más. ¿Quiénes son? El versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Una de las cosas que me causa intriga en esta palabra, ya ellos conocen a Jesús, ¿no? Los discípulos, porque estuvieron con Jesús, estaban caminando con él, lo veían habitualmente, entonces fue Jesús, pero con una imagen resplandeciente. Pero a Moisés y a Elías, ¿cuándo ellos han visto? ¿Cómo ellos podían distinguir que uno era Moisés y el otro era Elías? Esto es lo que me asalta la duda, ¿no? ¿Cómo ellos podían saber, él es Moisés y él es Elías? ¿Alguna característica que la Biblia señaló sobre ellos? ¿Alguna forma específica que ellos habían conocido? ¿Qué fue lo que les hizo entender, él es Moisés y el otro es Elías? Esto me llama la atención, ¿no? Pero el apóstol Pedro, mirando esta escena, él pensó en hacer, dice, 3 enramadas. ¿Es correcto? 3 enramadas. Que en realidad es, o sea, una especie como de, ¿cómo decir, no? Una especie de casa, una especie de, digamos, techo, y formado por las ramas. No sé muy bien esto con qué propósito quería hacer el apóstol Pedro. No sé, era queriendo cubrir a ellos del sol, o no sé muy bien, ¿no? O para que ellos estuvieran bajo la sombra. ¿Qué será, no, la razón? Entonces, dice que hizo 3 enramadas, una para Jesús, una para Moisés, una para Elías.
Pero en ese momento la voz del cielo, la voz de Dios, ¿qué es lo que dijo? Versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, dice. Una nube los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice, a él oíd. Ya la voz del cielo no reconoció ni a Moisés ni a Elías, que en realidad son representantes, uno representante de la ley, Moisés, y Elías viene a ser representante de los profetas. Veamos, en el libro de Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, el versículo 21, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, dice. En Romanos capítulo 3, versículo 21 dice que la justicia de Dios está testificada por la ley y por los profetas. En esta escena de la transfiguración, precisamente está mencionando la ley y los profetas, o sea, Moisés y Elías. Cuando ustedes leen los evangelios, bien ustedes sabrán que existen los evangelios sinópticos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que existen algunos, entre los 4 evangelios, 3 evangelios en los que algunas historias están repetidas, ¿no? O se muestran desde otro ángulo, desde otra perspectiva. En el caso de la historia de la transfiguración, esta historia no solamente aparece en el libro de San Mateo, sino también aparece en San Marcos y en San Lucas. Pero hay algunas diferencias desde el punto de vista respecto a algunos elementos, digamos, particulares que hacen diferencia entre un relato y el otro. Es más que nada porque la vista y el ángulo o algunas cosas en las cuales no se hace énfasis en un relato, en el otro sí. ¿Sí me comprenden? Acá dice que, o sea, estaba Moisés y Elías junto con Jesús. Pero en uno de los relatos dice que ellos estaban hablando acerca de las cosas que iban a acontecer, acerca de lo que Jesús un día iba a morir y luego iba a resucitar. ¿Correcto? Porque antes de la transfiguración, Jesús, ¿qué hace? Empezó a declarar a los discípulos acerca de que él tenía que morir y luego resucitar de los muertos, ¿no? Entonces, la conversación que estaba llevando Moisés, Elías y Jesús, en uno de los relatos dice que tiene que ver con las cosas que van a acontecer más adelante, ¿no? Entonces, en este caso, Pedro estaba sorprendido, pero Pedro quiso igualar en algún sentido el mismo nivel que Jesús tenía con Moisés y con Elías. Pero la voz del cielo exactamente distinguió. O sea, podía hacer la distinción. No es que tiene que escuchar a Moisés, no es que tiene que escuchar a Elías. O sea, no es que tiene que escuchar al representante de la ley, al representante de los profetas, sino que más que ellos, en este lugar está el Hijo de Dios, es Jesucristo. Por eso dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice, a él oíd. Está hablando acerca de Jesús. El apóstol Pedro quiere hacer iguales a Moisés, a Elías y a Jesús, pero la voz del cielo está mencionando no tiene que considerar iguales, sino que tanto Moisés como Elías fueron personas utilizadas para anunciar acerca de la venida del Mesías. No son iguales, ¿no? Sino que el Mesías es superior, Jesucristo es superior a Moisés y a Elías, sin duda, ¿no? Versículo 6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ya en esta escena
creo que exactamente Dios quiere mostrar a los discípulos cuál es la magnitud, o sea, la posición del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es el nivel, no? Porque tal vez hasta ese momento Pedro y Juan y Jacobo estaban considerando que Jesús está al mismo nivel que Moisés, al mismo nivel que, digamos, Elías, pero esta palabra nos muestra claramente, no es que está en el mismo nivel, sino que Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Elías, porque para ellos eran dos referentes históricos israelitas, ¿no? En la antigüedad. Pero en realidad, tanto la ley dice como los profetas dan testimonio de la justicia de Dios. O sea, tanto Elías como Moisés han sido siervos de Dios que anunciaron la venida del Mesías, Jesucristo. Entonces no podemos compararlos, ¿no? No debía comparar ambos, sino que debe hacer la distinción. Jesús es el Hijo de Dios, dice, a Él oíd, es decir, que su oído presta atención a lo que Él dice. No escuche otras cosas. Ya es verdad que para los judíos era importante Moisés, es importante, es verdad que para los judíos Elías era importante, pero en este momento debe distinguir. Jesucristo, la voz de Jesús, viene a ser la voz que ustedes deben escuchar. ¿Por qué? En el libro de Hebreos capítulo 1, veamos acá, Hebreos capítulo 1, del versículo 1 voy a leer al 3. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Sí? Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta el versículo 3 leí, ¿no? Ya veamos, el versículo 1 dice, Dios, está hablando el Padre Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas, dice. Los profetas, ¿no? Representante de los profetas es Elías. Es el profeta mayor, ¿no? Entre todos los profetas. Pero dice el versículo 2, en estos postreros días, está hablando desde el tiempo de Jesús hasta nuestra época, o en el tiempo de Jesús hasta la época en que fue escrito el libro de Hebreos, dice, nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo. Entonces, en la transfiguración, ¿qué es lo que le dice la voz del cielo? Dice que este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ahora a él oíd, dice. Ahora yo voy a manifestarme por él, por Jesús. La voz de él deben escuchar. Ya antiguamente Dios había manifestado de muchas maneras, dice, por los profetas. Pero ahora en este tiempo, ya Dios iba a manifestarse por medio de Jesucristo, ¿no? Por medio de su Hijo. Entonces la Biblia exactamente podemos distinguir, está dividida en tres eras. La primera viene a ser la era del Padre Dios, ¿sí? Donde Dios utilizó los ángeles, también sus profetas, para hablar a la humanidad. Pero la era del Hijo, ¿no? Viene a ser el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento Dios quería hablar todas las palabras por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a los discípulos Dios les enseña, ¿ustedes a quién deben oír desde ahora? ¿A los profetas, dice, o a Jesús? A Jesús debe oír. Jesús ahora es la voz de Dios, este es el tiempo de su era. Juan el Bautista dijo, ¿no? Que Jesucristo vino
y Él va a limpiar, dice, su era. Está escrito así, ¿no? Jesucristo es quien iba a limpiar su era. Entonces acá en el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. O sea, digamos, Juan el Bautista dijo que Jesús vendrá para limpiar, ¿qué cosa? Su era, dice. ¿Es correcto? Eso está escrito en el libro de San Mateo 3:12. San Mateo 3:12 dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Jesucristo es quien limpia su era, dice, porque por medio del sacrificio de Él, limpia los pecados de los hombres, de los seres humanos. ¿Es así? Entonces, la transfiguración es un momento en el que Dios quiere mostrar ante los discípulos, ante los discípulos, como el liderazgo de los discípulos, que son los que van a continuar con este trabajo después, que Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a ¿quién más? Jesús es superior a Elías. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Hebreos 3, precisamente Jesús dice es superior a Moisés. O sea, Jesús es superior a la ley, a los mandamientos. Está por sobre los mandamientos. Muchas personas hoy en día, aunque no habla con su boca, pero está exaltando como si fuera que la ley, o sea, como si fuera que Moisés está en una posición más alta que Jesús. Por eso piensa que para poder entrar en el reino de los cielos debe cumplir los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Entonces, el representante de la ley, ¿quién es? Moisés. Pero Moisés, en esta escena de la transfiguración, viene a tener una figura inferior a Jesús. Ya para los israelitas puede ser importante, puede ser una persona muy importante y relevante. Pero en esta escena Dios no dice que oiga a Moisés, a Elías y a Jesús, sino dice que oíd a este mi hijo amado, dice, en quien tengo complacencia. ¿A quién debe oír? A Jesús, ¿no? A Jesús deben oír. ¿Por qué los fariseos, los escribas, no quisieron oír la voz de Jesús? Pero les dijo a ellos que oíd la voz de mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Un testimonio que bajó desde los cielos, indicando a ellos, ustedes deben oírle a él, no deben menospreciarle, no deben mirarle menos, sino que él es el Hijo de Dios, es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, mírelo a él. Pero los fariseos, los escribas, no querían oír la palabra de Jesús. Por eso cuando vemos el libro de San Juan capítulo 8, ¿qué es lo que dice en San Juan capítulo 8? El versículo 42 dice lo siguiente: Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice. Jesús estaba hablando en otro idioma que los fariseos, los judíos no podían entender. No es así. No es que ellos no pudieron entender, ¿no? Sino que en sus oídos, en su mente no podía entrar la palabra de Jesús. No podía llegar la palabra de Jesús como una voz autorizada. Porque para ellos, ¿quién fue más importante? Moisés era más importante, ¿no? La ley era más importante. Los mandamientos de Dios parecían más importantes, más que Jesús. Pero a los discípulos, exactamente Dios les ha dicho, tres discípulos, Jacobo, Pedro y Juan. En San Mateo 17,
5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, dice. Entonces, esta escena o este relato exactamente había dicho el apóstol Pedro. ¿En dónde? En la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, o sea, segunda de Pedro, veamos. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 18, perdón, 17. Desde el 17 voy a leer, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros, dice, nosotros se refiere a los discípulos, específicamente Jacobo, Juan y Pedro. Nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esta voz ellos han escuchado entre Jacobo, Juan y Pedro. Tres discípulos especiales, escogidos de Dios, fueron los que oyeron la voz de Dios. Esto es algo increíble, ¿no? Yo les pregunto a ¿ustedes de forma audible alguna vez escucharon la voz de Dios? Es decir, que ustedes iban caminando por la calle y de repente del cielo una voz salió, o ustedes oyeron la voz de Dios. Si en el caso que alguien responde que sí, entonces esta persona tendrá que tratarse en un psiquiatra rápidamente, porque hay problema en su mente. Alguien está escuchando voces que no existen, pero que solamente él escucha. ¿Sí? Y esto lo hablo con mucha seriedad, ¿no? Si alguien está escuchando voces o algo que no es una persona y está saliendo desde el aire, entonces no está bien su mente, ¿no? Su mente está con problemas realmente. Porque esta escena es algo milagroso, maravilloso. Algunas personas están considerando como uno de los milagros más increíbles de Jesús, la transfiguración, cuando Él ha tomado la forma, o sea, una forma no humana, sino como si fuera una forma celestial. Entonces, que la voz del cielo saliera del cielo y luego entrara en el oído de Pedro, Jacobo y Juan, esto es un acontecimiento, o sea, que no podemos describir fácilmente con las palabras. Porque no es algo que ocurre habitualmente, ¿no? Las personas no van por la calle escuchando una voz del cielo, sino un momento en el que realmente Dios quería mostrar a los discípulos o a los líderes entre los discípulos quién era Jesús, cuál era su autoridad, su potestad. ¿Es correcto? Versículo 6, regresemos a Mateo 17:6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, ¿no? Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús, solo dice. Ya no está más Moisés ni Elías, sino solamente está Jesús. Es una muestra, ¿no? Los profetas y Moisés son servidores de Jesús, son siervos de Jesús. ¿Es correcto? Servidores, ¿no? ¿Quién es realmente importante? ¿Quién es protagonista? Jesucristo es importante, protagonista. Moisés y Elías, servidores. Y luego el versículo 9 dice, cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Estas palabras que parecen tan simples escritas acá, hermanos, el hecho de estar ahí presente, escuchando la voz de Jesús, diciéndoles que no hable esto hasta que resucite. Entonces, resucitar conlleva que primero debe morir, ¿no? Alguien no puede resucitar si primero no muere. ¿Es así? Entonces Jesús está diciéndoles otra vez,
voy a morirme, ¿no? Voy a morir, voy a ser ejecutado, pero voy a resucitar. O sea, hasta que yo no resucite, ustedes guarden silencio. Nadie debe hablar esto. Una indicación hacia los discípulos que han visto esta escena tan gloriosa y maravillosa. Versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? A propósito, ¿no? Habían visto a Elías en esta escena que estaba con Jesús. Ahora le preguntan, ¿por qué los escribas, personas eruditas en las escrituras del Antiguo Testamento, dicen que Elías vendrá primero? Porque en el libro de Malaquías capítulo 4, del versículo 4 al 6, dice que primero vendrá Elías. O sea, Elías que había salido en el Antiguo Testamento, un profeta que no vio muerte, sino que fue trasladado al reino de los cielos sin ver muerte, dice que va a aparecer antes que el Mesías venga. Por eso dice acá, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Versículo 11, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero, dice, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. ¿Sí es correcto? Que dice que Elías ya había venido. Cuando nosotros leemos el libro de San Mateo, podemos ver exactamente acerca de Juan el Bautista, ¿no? En el capítulo 3 vemos a Juan el Bautista, luego llega el bautismo y desde ahí podemos ver que protagonista empieza a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí es correcto? Viene a ser nuestro Señor Jesucristo porque luego precisamente Juan el Bautista es decapitado por medio de Herodes, ¿no? La esposa de Herodes le incita para que mate a Juan el Bautista porque él les estaba indicando que ellos estaban andando mal, ¿no? Él estaba tomando la mujer de su hermano, dice. Entonces lo mata finalmente, lo decapita y así muere Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista cumple un rol importante, dice acá el versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Juan el Bautista había venido, pero entre los principales sacerdotes, escribas, las autoridades religiosas de la época no querían bautizarse, no querían aceptar el bautismo. ¿Sí? Lo han rechazado. Y luego Juan el Bautista dice que vino para restaurar todas las cosas, dice. Hay otra parte en la Biblia donde dice que hará que el corazón de los hijos vuelva a los padres y el corazón de los padres a los hijos, dice. Entonces, específicamente, ¿cuál es la función de Juan el Bautista? Precisamente preparar el camino, dice el Señor. El camino es decir que está preparando el corazón de los israelitas, ¿no? De los judíos, para que luego ellos puedan aceptar el Evangelio, puedan aceptar el santo Evangelio. Ellos puedan reconocer realmente quién es el Dios verdadero, porque esto es la función de Elías, poder hacer distinguir en el corazón de los israelitas que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, es quien les dará la gran salvación, la eterna redención. Ellos deberían distinguir esto. Entonces Juan el Bautista este rol cumple, y luego, ¿qué es lo que hace Juan el Bautista? En algún sentido, ¿no? Juan el Bautista representando al mundo entero, no solamente a los judíos, a todo el mundo, pone sus manos en la cabeza de Jesús, trasladando los pecados del mundo entero al cuerpo de Jesús. Entonces dice que Él restaurará todas las cosas. Para restaurar todo, primero es necesario incluir el mundo entero en el cuerpo o digamos en la persona de Jesús, por medio de la imposición de las manos. Trasladar a la humanidad pecadora a Jesús. ¿Para qué? Para que luego Jesús muera y por su muerte ya todo el pecado nuestro sea limpiado, sea perdonado. Por eso en San Mateo 3:12 dice, su aventador
está en su mano y limpiará su era, dice. Para que pueda limpiar la era, Jesús primero tenía que recibir él mismo los pecados en su espalda, por medio de la imposición de las manos de Juan el Bautista, recibir los pecados y luego con los pecados ya llevados en su espalda, entonces con estos pecados ir hacia la cruz, morir en la cruz por todos los pecados de la humanidad. La función de Juan el Bautista es muy importante, ¿no? Porque él trasladó el pecado enteramente hacia el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Según el libro de Isaías dice que él llevó en sus espaldas todos nuestros pecados. Cargó como si fuera alguien que está cargando un saco de cemento. Jesús está cargando con el pecado del mundo en su espalda, pero ¿cómo él podía cargarlo? No solamente por sí mismo, sino que alguien debería ponerlo en su espalda, digamos, o a través de la imposición de las manos, traspasar el pecado a Jesús. Entonces, la única escena donde una persona puso sus manos en la cabeza de Jesús es la escena del bautismo. No existe en la Biblia una escena donde alguien de tal renombre como Juan el Bautista pusiera las manos en la cabeza de Jesús. No fue el apóstol Pedro, no fue el apóstol Juan, no fue el apóstol Jacobo, no fue ningún líder de romanos, sino que Juan el Bautista. Esta persona puso su mano en la cabeza de Jesucristo para trasladar el pecado. Y de esa manera Jesús, teniendo el pecado del mundo, limpiaría su era. O sea, limpiar a la humanidad de todos los pecados. Hermanos, la Biblia dice que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. ¿Correcto? Ya en esa época a los discípulos les fue indicado, oiga la voz de Jesucristo. Es la era del Hijo. Es segunda era, porque existe tercera era o la tercera era. Es la era del Espíritu Santo de Dios, así completa la Trinidad. Entonces, la tercera era es la era del Espíritu Santo de Dios. En el libro de Hechos capítulo 2 nos muestra la llegada de manera permanente del Espíritu Santo de Dios a los miembros de la iglesia, a los discípulos. Es decir, nosotros vemos que los discípulos oyeron la voz de Jesús, oyeron la voz del Señor Jesucristo, pero los cristianos de esta época, ¿qué voz deben escuchar? ¿Del cielo una voz va a salir y nos hablará? No es correcto hablar así. Esta era ya pasó. En esta época, la manera en la que nosotros podemos oír la voz de Dios por medio de su iglesia, por medio de su palabra. La palabra de Dios viene a ser la voz que nosotros podemos oír en esta época. ¿Sí? Por eso el mismo Pedro, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dijo así. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice. ¿Qué dice acá? Tenemos también la palabra profética más segura, es la Biblia, la Escritura, a la cual hacéis bien, dice, en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ya existe la era del Padre, la era del Hijo. Jesús mismo habló por sus palabras, estaba hablando la palabra de Dios, pero después de que Jesús muere, resucita y va hacia el reino de los cielos, luego viene la tercera y última era, es la era del Espíritu Santo, o también llamada por los teólogos la era de la iglesia, donde Jesús, o sea, donde Dios quiere dirigir su palabra, quiere dirigir nuestra vida por su palabra. Esta palabra, ¿dónde nosotros escuchamos? ¿Dónde podemos oír la voz de Dios? Por medio de su iglesia, dice. Por medio de su iglesia. Porque ahí es donde Dios derrama bendición.
Ya veamos un versículo más y vamos a terminar. Veamos el libro de Salmos, capítulo 139. Disculpe. No, no es Salmo 139. Hay otra palabra donde aparece sobre aquello. Disculpe, no recuerdo ahora dónde está. Tal vez 133, perdón. Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya, esto es la iglesia, hermanos. Habitar los hermanos juntos en armonía está mencionando en la congregación, la iglesia. Hermanos, ¿no? Hermanos en la fe. Versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Ya, el óleo, un tipo de aceite, representa el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Es como el óleo, buen óleo sobre la cabeza, dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Ya, la sabiduría de Dios que llega hacia la cabeza, ¿no?, de Aarón, viene a ser representante, viene a ser líder de la congregación de Israel, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, por su siervo, Dios quiere iluminar su mente por medio de la palabra, es el Espíritu Santo de Dios, y esta palabra quiere dirigir, transmitir hacia quién, hacia los hermanos que habitan juntos en armonía. Es la iglesia. ¿Entienden? La Biblia está mencionando este orden, ¿no? Dios por su iglesia, por sus siervos, en esta época quiere transmitir su santa palabra, su mensaje. ¿Para qué? Para derramar, ¿qué cosa? Bendición, dice, y vida eterna. La función principal de la iglesia en esta época, hermanos, es transmitir a la humanidad el mensaje de salvación, de vida eterna. Por eso la iglesia podemos decir, es un ente espiritual. Es el ente más importante para nosotros en lo que respecta a la espiritualidad. Dios por su iglesia quiere derramar bendición y vida eterna hacia nuestra vida. No solamente a nuestra vida, a otras personas también. Por la iglesia Dios quiere bendecir a muchas personas. Por la iglesia Dios quiere derramar mucha bendición sobre las personas. Espero que en ustedes también Dios y pueda bendecirles en gran manera. Por causa de la palabra, por la iglesia ustedes puedan ser bendecidos en gran manera. No esperen una voz audible del cielo que sale y ustedes escucharán, sino que ustedes, por medio del mensaje de la palabra de Dios, por medio de los siervos que están impartiendo el mensaje de Dios, puedan ustedes ser iluminados, puedan ser bendecidos, puedan ser dirigidos hermosamente. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha dado su palabra. Somos personas que un día escuchamos el Santo Evangelio, hemos oído la voz de Dios por sus siervos, por las personas salvas que antes que nosotros fueron iluminadas por el Santo Evangelio. Desde ahí hemos sido rescatados, hemos sido realmente trasladados al mundo de Dios, al mundo eterno de Dios, y en ese lugar nosotros somos instruidos y dirigidos. El apóstol Pedro dijo que esta palabra profética es la más segura, que es como la antorcha que ilumina en un lugar oscuro. La palabra de Dios. Que nosotros
Cada momento tenemos dudas acerca de nuestro futuro, nuestra vida, de a dónde tenemos que dirigirnos, pero usted nos ha dado la palabra profética más segura, la Biblia, la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios podemos tener la luz, digamos, la antorcha que ilumina nuestro camino, que nos pueda dirigir, que nos pueda guiar a todo lugar, a toda bendición. Gracias, Señor, por todo este tiempo que nos ha dado el estudio, encomendando en sus manos la vida de todos nosotros. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.